Welcome to the Startup Grind. Ahora sí, bienvenidos todos a otra sección más de Startup Grind. Hoy día está con nosotros Leo Prieto, emprendedor chileno, fundador de Firewire, BetaZ y otros emprendimientos más que nos va a contar. Yo invito a Leo a pasar adelante y espero que todos nos paremos y le demos un aplauso a Leo. Bienvenido. Primero, muchas gracias por venir. Agradezco a Leo Prieto, agradezco a la Universidad San Sebastián también por prestarnos el espacio. Y como te había comentado, Leo, y como ya todos saben, la idea de Startup Grind es al final mostrar la vida de emprendedores chilenos y mostrarle un poco más en el quién es Leo Prieto. Más allá de que obviamente un rostro reconocido en este caso, que nosotros muchas veces se asemeja mucho más con Firewire, quizá un poco más con BetaZ, pero un poco más la historia del por qué, y yo creo que acá hay una gama de emprendedores, no emprendedores, que les gusta el emprendimiento, etcétera, y que les gustaría saber un poco más. Entonces parto con la entrevista con quién es Leo Prieto, pero enfocándose más en la infancia. Entonces, ¿ya? O sea, yo sé que tú has vivido en casi, no sé, 4 continentes distintos, en una serie de ciudades, que tiene una mamá artista, que también eso yo creo que influenció un poco en el camino que tomaste. Cuéntanos un poco de eso, de quién es Leo. Bueno, primero gracias, Caro, por la invitación. ¿Quién es Leo? Voy a partir, tal como decís tú, de la infancia o la historia un poco de crianza. Por la pega de mi viejo me tocó vivir en muchos países distintos. A los 7 meses nací en Pirque, en las afueras de Santiago, en una zona rural, o sea, muy alejado de la tecnología. Y a los 7 meses estaba en España, después a los 3 años estaba en Tailandia, después a los 6 años estaba en Ámsterdam, después a los 9 años estaba en Brasil, y de ahí a Australia, y finalmente llego a Chile como a los 15 años. Y fue, yo creo, una crianza fantástica, y ojalá la mayor cantidad de niños posibles podrían criarse de esa forma tan gitana, cambiando mucho de país, de contexto, de cultura, de idioma. Fue sorprendente porque de repente yo me acuerdo estando en Ámsterdam, por ejemplo, y iba siempre a la plaza, salía de mi casa, iba a la plaza a jugar todos los días, y yo no sabía el holandés. En Tailandia había tenido que aprender a hablar inglés, y me acuerdo todavía llorando en los primeros veces que iba al colegio en Bangkok, y no entendía nada. Esta gente que me hablaba y yo no sabía de qué estaban hablando y qué estaba pasando. Y finalmente aprendí inglés, y de repente estoy en Ámsterdam y el inglés no me servía de nada, sino que hablaban otro idioma. Y todavía me acuerdo del momento que estaba jugando a la plaza y de repente empecé a comunicarme. Y hablé holandés por un año, y de repente llegué a Brasil y el holandés ya no me servía de nada, y tenía que aprender portugués. Entonces así de alguna forma iba perdiendo los idiomas anteriores, pero adoptando idiomas nuevos y conociendo culturas muy distintas. Y al final lo más fascinante, yo creo, de todo ese tanto movimiento fue darme cuenta de que el mundo es enano, de lo similares que somos. Y también me acuerdo que yo llegué a Chile el año 92, si no me equivoco, justo con Patricio Aylwin, ¿cierto?, la vuelta a la democracia y todo eso, y Chile sigue siendo un país súper lejano, súper aislado, y yo sentía que había mucho miedo a todo lo que era distinto, a todo lo que era... ahora, obviamente, esto ha cambiado mucho, desde los costos de los pasajes que han permitido que sea mucho más fácil viajar, hasta la tecnología, internet, obviamente, que acerca al resto del mundo, pero fue una crianza fantástica. Buenísimo. Y hablando, yo creo que uno en la crianza tiene, en la vida siempre tiene hitos, y en la crianza también. Y obviamente me imagino, y por la hito, que hay lugares que te marcaron más que otros. Y tomo la historia de lo que he escuchado del caso de Brasil, que creo que te marcó un poco en lo que iba a ser tu futuro. Y te lo menciono por la razón de que supe que querías ser oceanógrafo al llegar a Brasil, que es un momento que dijiste, ese es mi camino. Creo que me cuento un poco más de cómo esa visión de niño que tenías y que al final se convierte en un
un paso más para lo que hoy día te convertiste. Mira, yo siempre cuento la misma historia porque a los 9 años, si no me equivoco, yo estaba convencido que quería tener la vida de Jacques Cousteau. Yo quería ser oceanógrafo. Y ahora con una mudanza hace poco encontré un cómic que había dibujado a los 7 años donde salía que yo quería ser inventor. Y era un cómic de robots, entonces me cambió un poco el recuerdo que yo mismo tenía de mi infancia, pero sí me acuerdo patente, estando en Brasil y metiéndome primero, ¿cierto?, con simplemente el equipo de snorkel flotando encima de la superficie y ver ese mundo tan increíblemente colorido, vivo, con una biodiversidad enorme, que con salir del agua no está, y no existe. Y tú miráis el mar y lo encontráis plano. Imagínate que tanto en Tailandia o en Holanda siempre estaba cerca del mar, siempre veía el mar. En Tailandia no me alcanzo a fijar en lo que hay debajo del agua, pero en Holanda no te metías debajo del agua, era muy frío. Entonces, para mí fue un descubrimiento enorme este mundo que era adictivo. Yo me acuerdo que pasaba horas pegado así, con el snorkel para arriba, totalmente obsesivo. Yo soy muy obsesivo generalmente para las cosas que hago y me quedaba pegado mirando para abajo y de repente me agarraba una roca en el borde, podía estar a 30 centímetros de la orilla de la playa, me daba lo mismo, no tenía que ir muy lejos. Pero me quedaba pegado ahí, mirando todo este mundo, los pescaditos que iban y venían, y una especie de camarón que se movía, y no podía creer todo lo que estaba pasando. Y después salí del agua y miraba ese mismo rincón de la playa y se veía muerto, se veía plano, estático. Entonces, cuando estaba de vuelta en la ciudad, veía todos los videos que podía sobre Jacques Cousteau. Aparte que todos los sábados en la mañana daban algún documental de él y siempre estaba en un lugar fantástico. Y aparte que se veía tan futurista, porque todos los trajes que hasta el día de hoy la sociedad Cousteau usa son muy fantásticos. Entonces más encima eran como estos astronautas submarinos que estaban descubriendo cosas que habían acá. O sea, ni siquiera tenían que tomar el riesgo de irse más lejos, sino que aquí mismo había una cantidad de mundo por descubrir. Entonces siempre pudo haber tenido alguna relación con los robots, o sea, claramente por ese libro que acabas de mencionar que encontraste, o con los trajes mismos de submarino, que son siempre como algo fantástico, yo creo, para la mayoría de la gente que no tiene relación con el mundo submarino. Y en ese mismo sentido, ¿cuándo se empieza entonces a formar el decir, ya sabéis que yo quiero ser diseñador? Que al final yo creo que eso marca mucho a Leo Pietto, etcétera. ¿Cuándo es ese cambio? Dices, ¿sabes qué? Ya va acá, me gusta esto, pero yo me voy por el diseño por tal razón. Esa es una de las cosas que me parecen más curiosas, que es como, a medida que pasan los años, distintas personas me preguntan por distintas cosas. Y tal como decís tú, yo, probablemente los primeros 10 años de mi vida profesional, yo era un diseñador. Y ahora soy un emprendedor. Y como que hay una desconexión entre una cosa y otra, siendo que una dio a otra. ¿Cómo llegué un poco a la tecnología, al diseño, un poco motivado por la internet después? Pero así como ese cómic que encontré y los de estos trajes submarinos y todo, a mí me encantaba agarrar cualquier juguete que me regalaban, que tenía pilas o que tenía un motorcito, y desarmarlo. Cuando descubrí que había esta llave mágica, que era un destornillador Phillips, que podía abrir todo lo que encontraba ahí, yo me paseaba con el destornillador Phillips viendo qué podía abrir, y lo que no podía lo terminaba rompiendo. Yo creo que muchos de acá pueden identificarse. Todos hacíamos eso, esa curiosidad de poder abrir las cosas. Pero de repente, obviamente, y eso me acuerdo de muy chico, de los 6 años abriendo cosas, pero después la obsesión con el mundo submarino. Y también entre medio, en todos estos años, mi mamá siempre pintaba. O sea, en mi casa tengo constantemente el recuerdo del olor a óleo, que es un olor muy fuerte, de un tipo de pintura muy penetrante, y la trementina, que es lo que usan para diluir y para limpiar, son 2 olores muy fuertes. Entonces, en mi casa siempre estaba hedionda estos olores, y mi mamá pintaba y pintaba, y sus cuadros inmensos por toda la casa. Y siempre trataba de incentivarnos a nosotros a pintar, y trataba de enseñarnos a pintar paisajes. O me acuerdo que íbamos al zoológico y a todos nos pasaba una croquera y un lápiz para que pintáramos los animales. Y claro, yo dibujaba el animal, pero después llegaba de vuelta a la casa y empezaba a dibujar máquinas, robots, cualquier cosa. Tengo unos planos gigantes de unas máquinas muy complejas. Pero empezó a pasar algo muy curioso, que empecé a tener una constante, que insisto, y cuando uno mira para atrás sale mucho más fácil, pero en ese momento no te das cuenta, que obsesionaba. Yo miro mis croqueras y obsesionaba con los logos,
porque había algo constante, todo cambiaba, el idioma cambiaba, la cultura cambiaba. Al moverse países. Al cambiar de país en país, pero los logos eran constantes. Entonces empecé a generar mucho cariño sobre los logos. Y no te miento, el logo de McDonald's o el logo de Pepsi o de Coca-Cola o lo que fuera, eran de las pocas constantes que había en la vida. La moneda cambiaba, la forma de pedirlo cambiaba, pero ese McDonald's que me había encantado en Bangkok, lo podía encontrar en Ámsterdam. Entonces empecé a rayar con las marcas y empecé a coleccionar logos. Y tenía esta croquera y iba por las revistas y dibujaba logos. A los 7, 8 años, sin ninguna razón. O sea, realmente me preguntaba y no tengo idea por qué lo hacía, pero me encantaba coleccionarlos y los dibujaba, y el puro hecho de saber que los podía imitar y que no eran complejos y que cada vez tenía más logos y encontraba nuevos logos. Y un poco ese fue mi acercamiento al mundo del diseño. Yo creo que así fui, sin darme cuenta, como entrenándome en qué hacía, qué tienen en común los logos. Y de repente empecé a hacer mis propios logos después. Y comentaste que llegaste a Chile con alrededor de 15 años, el 92 más o menos, y el 93 es cuando llega un computador a tu casa. Exactamente. ¿Cierto? Que es un Mac. Exactamente. Un poco, yo creo que obviamente no muchos tuvimos la oportunidad de tener en el 93 un computador, y me interesa más saber el cómo, qué era el tener un computador en ese, porque claramente es distinto a tenerlo hoy día, o sea, cómo se veía eso con una persona de 15 años, oye, tengo esto, cómo funciona, con apenas el internet funcionando, o sea, claramente en el 93 había internet, pero muy pocas personas tenían internet. O sea, la internet era muy básica, de hecho, cuando tú miras el gráfico de internet, de la adopción de internet del año 93, según las cifras más oficiales que hay, habían 1 millón de personas en internet. Hoy día hay 2.500 millones de personas. Entonces, yo no sé cuánta gente había, pero es muy loco pensar de haber tenido la oportunidad de haber sido el primer millón de usuarios, que es una cifra gigantesca, pero sigue siendo el primer millón de usuarios de la internet. Yo nunca tuve un Atari. Entre todas las cosas que pasaban por mi casa, ¿cierto? No sé, pues algún autito con baterías, con un motor que iba a desarmar, y el motor lo ponía en un Plumavit y con un pedazo de palito de helado lo convertía en una lancha o lo que fuera. Nunca hubo ningún Atari, pero en Brasil me acuerdo que mis compañeros de colegio, uno tenía un Atari. Yo rayaba cuando iba a su casa y las cosas que podía hacer ahí, esperar horas que cargara, y cuando lo apagaba y perdí todo lo que había hecho, y cada vez que lo prendía y partía de nuevo desde cero. Y en mi colegio en Brasil también habían unos computadores, me acuerdo que eran unos computadores Apple, pero muy básicos, ¿cierto? Pantalla negra, letras verdes. Y ese fue mi mayor acercamiento a los computadores. Y me acuerdo que le decía a mi papá siempre, papá, necesitamos un computador, hay que tener un computador en la casa. Y nadie entendía para qué ni por qué, computador en la oficina con suerte. Y de repente llega este Mac, el año 90, llega a finales del 92 este Mac a mi casa. Y el año siguiente, el 93, descubrí que existía esta cosa llamada Internet. Y empecé un poco a hacer una labor de convencimiento en mi casa para que nos conectáramos a Internet. Y pasó un poco de la siguiente forma. Hay una revista, no sé si se acuerdan, con el diario El Mercurio, que se llamaba Siglo XXI, que era como la revista de tecnología que llegaba todos los jueves con el diario. Era muy sencilla, papel de diario, no sé, 10 páginas, pero era la publicación de tecnología local que teníamos. Y ahí empecé a leer que existían estas cosas que se llamaban los BBS. Y me preguntaban qué quería regalo de Pascua, y yo decía, mamá, que una suscripción a la revista Mac User, no tengo idea, o a la Computer World, o lo que sea. Y mis regalos eran una suscripción a una revista, y esa revista era toda la información que había en el mundo sobre la tecnología. Y descubrí que estaban los BBS, descubrí BBS en Chile, pero necesitaba un módem para conectarme. ¿Cómo convenzo a mi mamá que necesitamos un módem en la casa? Mi mamá ahora ya había dejado de pintar tanto, estaba en una fundación cultural, estaba dirigiendo una fundación cultural, entonces necesitaba un fax para la casa. Y me decía, Leo, tenemos que comprar un fax para trabajar porque el fax es el futuro. Entonces dije, perfecto. Mamá, este módem también es fax. Y la convencí durante mucho tiempo, hasta que compramos este fax para la casa, que fue un cacho que después meter y sacar fax con ese módem era mucho más difícil que tener un fax solo. Logro que tengamos el módem en la casa y me empiezo a conectar a los BBS. Que no sé si alguno acá tuvieron la oportunidad de conectarse a los BBS. Y las BBS era como conectarte a la internet en un computador. Todos llamábamos por teléfono a un solo computador y chateábamos dentro del computador, nos mandábamos mensajes dentro del computador, intercambiábamos archivos dentro del computador. Pero todo funcionaba ahí. Pero eso ya me permitía tener el módem en la casa. Tenía lo que necesitaba, pero no tenía una cuenta de internet. Y un día llega una amiga de mi hermana, que había recién entrado a la Universidad de Chile,
Y cuenta, oye Leo, a ti que te gustan los computadores, ¿cachai la cuestión que me pasaron? Una cuenta de internet. Yo me acuerdo que era como Navidad y cumpleaños y Año Nuevo, todo en uno, no podía creer lo que tenía. Tenía el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de internet. No tenía ningún programa para conectarme, no tenía idea. Estuve probando ahí, viendo todo lo que podía, metiéndome al BBS, preguntándole a la gente qué se podía, porque más encima tenía Mac, que era más raro que hoy día tener Mac, entonces las cosas estaban hechas para Windows, pero para Mac no había nada. Y finalmente logro conectarme a internet, fondo negro, letras verdes, y me meto, lo primero que hice, me acuerdo, me metí a la página del Louvre. Porque todo el mundo había leído en las revistas que podías visitar el Museo del Louvre por internet. Y esta es una época, acuérdense que una época que una llamada por teléfono era carísima, una llamada internacional era una locura, se escuchaba mal todavía, había como un eco cuando llamabas por teléfono, entonces el hecho de poder conectarte a Francia era impensado. Y después me conecté a Australia, y después me conecté a Japón, y no podía creerlo. Creo que recorrí el mundo toda esa noche. No cargaba nada, cargaban 3 palabras de texto, me meto al Louvre y salía del Louvre, estaba en tal calle, abre a tal horario. Eso era, no habían fotos, no había nada, pero era el hecho de que estaba navegando y era como, me acaban de pasar esta cuenta, lo que estoy haciendo es muy raro, puede que sea ilegal, quizás me van a llegar a castigar, así que mejor trato de hacer todo lo que pueda esta misma noche. Así que, y así fue, y de repente estaba en internet. Y ahí el acercamiento, porque uno con el tema del diseño de los logos, de Leo Prieto, que empieza al final a armar su primera empresa, cuando tenía alrededor de 15 años, se da obviamente por el computador. O sea, al final sin esa herramienta quizás muchas de las cosas que hiciste, no sé, los logos, sé que empezaste a hacer logos de bandas favoritas de música, sí, etcétera, si es que sin eso no hubiese existido. ¿Cuál es la historia detrás de la primera empresa de Leo Prieto? Que al final tiene que ver obviamente 100% en diseño y creación de páginas web y logos. En 93 empiezo a navegar, okay. Empiezo cada vez a revisar más y más lo que podía hacer en internet. Empiezo a tratar de entender lo que era, súper básica la internet, entonces ver qué lo que era esto del HTML, que era súper sencillo, entonces era un lenguaje muy fácil de aprender, y de repente un poco sin darme cuenta, sabía hacer páginas, sabía hacer HTML. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? En paralelo, ya no estaba imitando los logos de marcas de cigarrillos o de bebidas o lo que fuera, sino que ahora ya estaba haciendo los logos de mis bandas de rock favoritas, ¿cierto? Nirvana, AC/DC, Metallica, y las imprimía y las llevaba al colegio, y me acuerdo que mis amigos, wow, no lo puedo creer, y iban y lo pegaban en el diario mural, y era como, hay un reconocimiento por esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Cachai? Como que había como una reacción positiva a las cosas que sacaban del computador, entonces empezaba yo a buscar qué más puedo hacer para sorprender a mis amigos. Y de repente empecé a hacer logos propios, ya no quería copiar tantos logos. Y dije, bueno, ¿de qué hago el logo? Y no se me ocurría. Entonces dije, ya, voy a inventar una empresa, ¿cierto? Lo que he hecho toda mi vida era imitar logos de empresa. Entonces ahora tenía que ser logo de una empresa. ¿Una empresa de qué? Podría ser una empresa de salchicha, una empresa de transporte. Pero como lo que sabía hacer era hacer HTML y hacer logos, dije, voy a hacer una empresa, un logo de una empresa que hace logos y páginas web. Entonces inventé... Lo tengo todo guardado. Algún día lo voy a coleccionar y lo voy a subir a internet. No inventé una, de haber inventado 12 logos distintos. Metalwood Productions, Innovando Studios, Lionhead, Lionheart, como una cantidad de nombres ridículos, idiotas, y cada uno inventaba un logo. Y me acuerdo de una comida, mi papá llega y dice, mi papá siempre, por el mismo hecho que cambiaba mucho país, nosotros con mis hermanas hablamos hasta el día de hoy mucho en inglés, es como el idioma en que nos criamos, y es como... Y mi papá llega y le dice a mis hermanas, porque una hermana le opina sobre su ropa, y le dice, ustedes son mis image makers. Y yo como, image maker, y voy corriendo al computador y hago, Image Maker Studios. Y era el nombre perfecto, entonces subo esta página web finalmente, el logo era el logo reciclado como del tercer nombre de empresa que se me había ocurrido, que eran mis iniciales invertidas, la L y la P, una como con un efecto de metal muy flight, el otro con un efecto de madera más horrible todavía, todos los efectos posibles de Photoshop 2.5, que tenía capas y que tenía sombras, yo juraba que estaba haciendo la cosa más sofisticada del mundo, y lo subo a internet. Nunca pensé que estaba haciendo una empresa de verdad. Lo hice simplemente por aprender todos los pasos. Hacer un logo, hacer una página y ponerla finalmente en un servidor. Y al día siguiente, literalmente, me llega un mail de un cliente de verdad. Y ahí partió. Y esa, yo también vi la historia de esa, la escuché del como el approach que tuviste con ese primer cliente. Y yo creo que
también eso un poco marca la personalidad, o sea, marca tu personalidad, marca la personalidad de Leo Prieto. O sea, a los 15 años más o menos, que te llega un mail de un cliente, que es alguien mayor, además encima de esa edad era como, wow, no sé, me imagino, alguien bien mayor, y que te dice, oye, ¿nos puede hacer el logo y la página web de mi empresa? Y en vez de tú cerrar el mail o desaparecer o decir, bueno, no importa, vas y dices, bueno, dale, a ver, lo pruebo. Creo que eso marca mucho el tema de la personalidad, tanto tuya como de un emprendedor al final, que tenés que estar siempre ahí y, no sé, poner el pecho ante lo que sea. ¿Puedes contar un poco más cómo fue eso? Sí. Pues, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Voy a contar la historia exacta de la primera reunión con el primer cliente, pero para dar un poco de contexto, yo igual venía siendo un poco patúo, en el sentido de que yo agarraba esta revista y al final de la revista estaba llena de mensajes que salía en Estados Unidos, ¿cierto? Mándanos una carta con estampilla y te mandamos un disquete con una copia demo del juego, del programa. Pero yo no estaba en Estados Unidos, entonces yo siempre le mandaba cartas porque no podía creer que Estados Unidos funcionara así. Entonces yo le mandaba toda la carta hecha a mi mamá y le decía, mamá, ¿la puedes mandar por correo desde tu oficina? Y me mandaba la carta y de repente me llegaban unas cartas, estimado, porque yo ponía Leonardo Prieto Williamson, y como los gringos obviamente creen que era mi segundo nombre, me ponía estimado señor Williamson. Y unas cartas increíbles del CEO de no sé qué empresa, todas eran empresas minúsculas de tecnología. Entonces como que trataba siempre de comunicarme y de buscar información, entonces siempre respondía. No sabía mucho lo que estaba haciendo. No tenía tanto miedo de que podía pasar algo muy malo. Sabía que yo no era un adulto, que era un escolar y que estaba tratando de escribirle a una empresa en Estados Unidos que me mandaron un software gratis, que las probabilidades eran menos 100, pero igual lo hacía por si acaso. Y me llega este mail y la verdad es que esta vez me asustó, porque era un tipo en Santiago. Entonces aquí dije, chuta, acá me pueden venir a buscar a la casa, ¿cachai? Y acá, por último, el gringo, la carta se pierde, no le respondo, nunca sabe, tercer mundo, ¿cierto? Todo es muy raro allá, la gente no tiene calles pavimentadas, no importa. Y me llega este correo de una empresa de telecomunicaciones que existe hasta el día de hoy, una empresa grande de telecomunicaciones, y me dice, hola, queremos una reunión porque nos gustaría que nos hicieran la página web. Y ahí estaba un poco nervioso, pero dije, ¿qué tanto? O sea, por último le respondo y no llego a la reunión. Y me acuerdo que muy nerviosamente le respondí, lo más profesional que podía, con este ensayo que tenía de escribir estas cartas impresas y mandarlas. Le digo, estimados señores, acabo de revisar mi agenda, el día viernes a las 5 de la tarde, puse el día más lejano que se me podía ocurrir, el día viernes a las 5 de la tarde, tengo disponibilidad en mi agenda. Me dicen, bueno, no hay un problema. Y me acuerdo todos los días hasta ese momento nervioso, diciendo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se hace en una reunión? No conocía a nadie a qué preguntarle. ¿Cómo se actúa en una reunión? No sé ni dónde partir. Imagínate que empezar a preguntar a mi papá, oye papá, ¿qué se hace en las reuniones? ¿Por qué no? Es que me bajó la curiosidad de, por si algún día tengo una reunión. Y todo me parecía que iba a ser muy sospechoso y que me iban a pillar. Entonces, esto fue como un secreto. no le conté a nadie, a nadie. Bueno. Y llega finalmente el día viernes, nervioso todo el día, me acuerdo que no me concentré nada, no tengo idea qué se hizo ese día en el colegio. Lo único que sé es que de repente eran las 4 de la tarde y estaba fuera del colegio, y estaba el paradero de micro, y esa era la micro que me tenía que tomar para llegar a Providencia, a Rafael Cañas, me acuerdo la dirección exacta donde era el edificio, muchas veces paso por ahí y me acuerdo del edificio. Finalmente voy en la micro, nervioso, las manos sudando, qué vaya a decir, qué vaya a hacer, vestido de uniforme, con la mochila, qué pasa si el weón te manda la cresta, ¿qué pasa si te ataca por fraude? No tengo idea, quizás en una empresa, si el puesto interno me va a buscar, quizás apreté un botón o dije algo, porque era todo falso. Le puse ImageMaker Studios S.A., no existía. ¿Cachai? Pero todo para que sonara más sofisticado. Le ponía marca registrada, porque había aprendido a hacer el loguito de marca registrada en el texto. Entonces todo sería muy oficial, pero nada de eso era real. Le dije, chuta, y si el weón quizás me denuncia al servicio de impuesto interno. Yo realmente estaba preocupado de que pudiesen pasar muchas cosas. Y de repente, como pasa muchas veces cuando te gusta una chiquilla y te acercáis y no tenés idea cómo pasó al final, ahí estaba, subiendo en el ascensor de este edificio, y se abre el ascensor y estaba ahí en el piso del gerente general. Y la secretaria me pregunta, bueno, ¿a qué viene? Y digo, tengo una reunión con el gerente general. Frenillo, ropa de colegio, mochila. La secretaria me mira media confundida, llama por teléfono, se asoma de la oficina del gerente general y me dice, perdón, ¿sí, tú quién eres? Y le digo, yo soy ImageMaker Studios. Y el tipo medio confundido me dice, pasa, por favor, siéntate. Me siento, empiezo a conversar con el tipo y me empieza a preguntar, bueno, y tú sabes, yo quiero hacer una página, empieza a mostrar una página así, y quiero que tenga un menú así.
No tenía idea, yo estaba asustado de las cosas que me estaban mostrando. Nunca había visto menús que funcionaran así. Y quiero una tabla, y quiero poder comprar, y que la gente compare. Por supuesto, tú puedes hacerlo, obviamente. Y en verdad pensaba todo el rato, ¿qué tan terrible puede ser? Y todo el rato decía que en cualquier momento yo pensaba que podía desaparecer. Que una de las opciones era desaparecer. O sea que de repente no le contestaba más los mails. El tipo, yo nunca le he dicho el dónde yo vivía. Tenía mi mail, pero no tenía nada más, ningún dato de contacto. Y finalmente así fue avanzando la reunión hasta que el tío me dice, bueno, fantástico, entonces, ¿cuánto me va a costar todo esto? ¿Me mandarías una propuesta? Y esta es la pregunta que más me había puesto nervioso todo el camino. ¿Cuánto cobrar? Y una pregunta hasta el día de hoy mucha gente se pregunta, ¿cierto? Da lo mismo cuántos años de experiencia tengáis, siempre una pregunta con cualquier cliente, ¿cuánto cobráis? ¿O cómo cobráis? ¿O cómo le ponéis precio a un servicio creativo, ¿cierto? Que no tiene una materia prima física. Y la cifra más grande que se voy a ocurrir, voy y se la digo. 50.000 pesos. El tipo obviamente estira la mano, claro, contratado ahí mismo, y me acuerdo en la micro lo único que pensaba era en la plata. Y decía, no cómo lo iba a hacer, ni cómo iba a tener que vender, era tengo 50 lucas, ¿en qué la gasto? Y obviamente la gasté en bebidas y berlines, en los recreos, y me sentía un millonario. Pero al final esa pega me tomó 8 meses, hice la página web, creo que pesaba 1000 veces más de lo que podría pesar cualquier página en esa época. Era increíblemente ineficiente, pero así aprendí. Obviamente el cliente no iba aceptando ciertas cosas, entonces también me permitió a mí ir perfeccionando. Y esa fue mi primera pega, pero no es que de ahí en adelante empecé a cobrar sin parar, sino que la primera pega efectivamente fue pagada. Pero después empecé a hacerle páginas a mis amigos, a mis familiares. Mis amigos escuchaban esto en el recreo, inventamos empresas falsas, inventamos muchas empresas falsas, y era demasiado idiota porque era como, bueno, Leo, vos decís empresas falsas, ya, pues bueno, hagamos una empresa falsa, yo soy el presidente. Era una tontera. Y finalmente cuando ya estoy entrando a la universidad, el tema se empieza a poner serio, y empiezan a llegar marcas cada vez más grandes. Y empiezan a competir por mi tiempo con la universidad. Y hasta ese momento yo era diseñador, yo me consideraba 100% diseñador, no conocía el concepto de emprendedor, sabía que existía Steve Jobs, sabía que Steve Jobs era un gran emprendedor, pero yo consideraba que yo era un diseñador de páginas web. Y cuando llego a la universidad, finalmente ya eran muchos los pedidos que me estaban llegando, competía mucho con mi tiempo en la universidad, y creo que la gota que rebasó el vaso fue la entrega de taller a final del año, o sea, en diciembre, en que tenía que entregar, por inventar cualquier cosa, el 15 de diciembre a las 9 de la mañana tenía que estar montado la entrega taller. Solo para el contexto, ahí Sí. sería el primer año de universidad, ¿no? De Sí. diseño, perfecto. Sí. El primer año ya estaba Exactamente, ahí estudiando todo. diseño, quería ser diseñador, entré a estudiar diseño. Curiosamente, consideraba que llevaba tantos años de diseño gráfico que me metía a estudiar diseño industrial, o sea, físico, y la única razón por la cual tuve alguna buena nota era porque hacía unos 3D súper sofisticados, muy hiperrealistas. Yo creo que me demoraba más horas en hacer el render del 3D que en el objeto mismo, y al final se veía muy bien, y mientras todos mis compañeros hacían sus láminas a mano, las mías llegaban impresas. Entonces, muchas veces, no sé, mis notas no eran tan buenas, pero la nota de presentación era 7, entonces mi promedio subía. Claro. Y en la entrega de diseño, que había que fabricar un objeto para una emergencia, todos mis compañeros construyeron unas cosas muy sofisticadas, y yo no había hecho nada. Me acuerdo que había trabajado, ese mismo día tenía una entrega para un cliente muy importante, una marca que se llama Hunter Douglas, que es una marca de productos arquitectónicos muy importante, holandesa, la principal marca de productos arquitectónicos del mundo, y yo le estaba haciendo su página web de verdad, la profesional, oficial, tenía 17 años a esta altura. Y trabajé todo el mes en hacer su página, que la entrega era el mismo día que la entrega de taller, y aproximadamente, no te miento, a las 6 de la mañana empecé a trabajar en la entrega de taller, que tenía que entregar a las 9 de la mañana. Y obviamente llegué a una cuestión pésima, como que agarré un computador de la sala de computación de la universidad, la instalé ahí entre medio de todas las instalaciones de mi amigo, y puse un render dando vuelta en 360, y lo llené como de cintas de emergencia, y como peligro y lo que fuera, y como esa era mi entrega. Obviamente me eché el ramo, pero fue un poco la demostración que tenía que aprovechar ese momento. Estaba pasando algo muy potente con la internet y con la creación de páginas web, cada vez me llegaban más pedidos, y el 28 de diciembre de ese mismo año fundé oficialmente la empresa, que curiosamente fue el Día de los Inocentes, pero nunca lo planeé así. Perfecto. Yo creo que también es interesante hablar un poco sobre
como ese choque que se genera mucho en el emprendimiento. O sea, cuando uno parte emprendiendo en la universidad, hay muchas veces que empieza a chocar, entonces uno no sabe si, bueno, o seguir estudiando o no. También importante el contexto. En ese momento no sé, o sea, me imagino que, no sé, el diseño gráfico era muy distinto a lo que está hoy día, o no existía en el caso de periodismo, hoy día existe periodismo digital en la universidad. Entonces, ¿cómo ves esas salidas? Y no, quizá en el contexto tuyo, perfecto, pero ¿cómo lo ves hoy? Porque es un tema que siempre se habla mucho en la visión del emprendedor que dejó la universidad, perfecto, para fundar su empresa. ¿Cómo es ese tema? Lo mío fue súper pensado y muy conversado. Fui a la oficina del director de la carrera a hablar con él. Le decía, ¿sabéis qué? La verdad, acá me están enseñando a dibujar con Rapidograph, a usar reglas, a usar papel calco. Entiendo que la teoría básica es súper importante, no puedes saltar directamente al computador, pero yo llevaba muchos años usando el computador. Me acuerdo que como era industrial y era físico, teníamos clases de AutoCAD. Y yo en la primera hora de la primera clase de AutoCAD, le dije al profesor, es que yo en verdad ya sé usar AutoCAD, estamos hablando del año 99. El profesor me dice, ¿cómo? Imposible, en el colegio no lo enseñan. Le dije, hazme una prueba. Y le hice todos los estudiantes de AutoCAD, me dijo, ya perfecto, y el ayudante. Entonces, al tiro era una cuestión, y aparte, insisto, uno es un pendejo que cree que se sabe todas, entonces también decir, no sé, ¿para qué necesito una universidad? Que hoy día tengo una visión muy distinta, pero en ese momento era como, me las sé todas, que no era cierto. Y me acuerdo que fui a hablar con el director de la carrera y le dije, ¿sabes qué? Quiero congelar, porque también tenía esa posibilidad que no es absoluta, sino que si no funciona podéis volver, tenéis un plazo. Entonces yo quiero congelar porque está pasando esto y aparte que acá no me están enseñando diseño web o diseño digital de ningún tipo, ni siquiera 3D, ni siquiera motion graphics, video, nada. Era todo para editorial, era todo para imprimir cosas físicas o crear objetos físicos. Entonces, me acuerdo, y hoy día suena todo tan chistoso, pero fue cierto. Le dije al director que quería renunciar, ahora vamos a congelar la carrera, voy saliendo y el director de la carrera sale y me dice, oye, espera, pero hagamos otra cosa, ayúdanos a crear la carrera digital. Y con, nuevamente, insisto, la arrogancia de la adolescencia, dije, si me están pidiendo a mí que la cree, no saben nada. Y podría haber sido algo alucinante, podría haber ayudado realmente a crear en ese año en la universidad la carrera, pero dije, no sé, podría haber sido una linda oportunidad y preferí lanzarme solo a crear esta empresa. Está bien, son pasos. Y al final, yo creo que lo más heavy fue en mi casa, convencer a hablar con mi papá y con mi mamá. Mi mamá lloraba y me decía, ¿cómo? Pero es que es un título universitario, no vaya a encontrar pega. Ella fue la que más me asustó un poco de que había un riesgo muy grande de lo que yo estaba haciendo y no me estaba dando cuenta. Y mi viejo me dijo, dale, weón. Entonces, fue... Y Maker Studios, o sea, ImageMaker Studios continúa después hacia más o menos cuando tenías 24. O sea, ¿cuántos años está la empresa andando? O sea, contando que si la constituiste el 28 de diciembre, me dijiste. ¿Cuánto tiempo, cuánto dura? ¿Cómo es ese periodo que la mayoría de gente a tu edad estaba efectivamente en la universidad y en tu caso estaba y decía no? O sea, ya tenías tu empresa y fundador y me imagino CEO también probablemente de la empresa. ¿Cómo fue ese paso? La gente era más grande que tú, en general la gente que contratabas quizás tenía más edad, no sé. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, el 28 de diciembre, hay un punto súper importante, que es al final del año, igual yo ya estaba considerando la idea y la había conversado con varios amigos, y el pololo de mi hermana me dice, oye, ¿sabes que tengo un compañero? Él estudia publicidad, me dijo, tengo un compañero que está en su tesis, o sea, ya se tituló y tiene que hacer ahora la tesis, y le encanta este mundo de internet y creo que él te podría ayudar mucho, porque a mí lo que me daba lata era todo el tema administrativo y todo el tema de gestión. A mí me gustaba el lado creativo, a mí me gustaba crear las cosas, programar las cosas, inventar las cosas. Y me da lata estar preocupado de la boleta, la factura, la cobranza, la negociación, la propuesta, todo ese tema. Entonces me junté con ese tipo que no conocía y nos llevamos bastante bien y dije, ya, pues probemos. Y le dije, hagamos esta empresa juntos, seamos socios. Y sin conocerlo mucho, que al final resultó una buena relación, pero no lo conocía tanto y el 28 de diciembre fundamos la empresa juntos. Y nos pusimos títulos muy ridículos. Él era el Chief Thinker y yo era el Chief Dreamer. Y después buscamos un tipo que era experto en tecnología, que era el Chief Builder, que era como para no usar, en esa época era aún más ridículo que hoy día, en la absoluta burbuja.com,
no era raro encontrarse con alguien en Chile que su tarjeta dijera Web Guru o HTML Ninja o lo que fuera. Y era un poco las tonteras que hacíamos en esa época. Y el 3 de enero o el 4 de enero, bueno, esas últimas 2 semanas de diciembre fuimos a buscar rápido una oficina para arrendar. Eso tenía que ser en serio, habíamos trabajado todo ese diciembre desde mi pieza en la casa de mi mamá y finalmente a principios de enero nos cambiamos a una oficina chica. Y lo más increíble es que teníamos el pago de un cliente que iban a ser 200.000 pesos que teníamos por cobrar, y el arriendo de esa oficina costaba 220.000 pesos. Entonces, apenas, si es que nosotros cada uno ponía 10 lucas, teníamos para pagar el primer mes de arriendo, pero no teníamos para pagar el segundo mes de arriendo. Y literalmente éramos 2 solos en esta oficina. Y me acuerdo que fuimos a un remate municipal a conseguir unos muebles antiguos para armar la oficina. Y lo que más hicimos fue imprimir tarjetas. Esa fue nuestra mayor inversión, y pasearnos por todos los lugares posibles tratando de mostrar la tarjeta, hablar con gente. En esa época empiezan unos eventos que no sé si que existen al día de hoy, que se llaman los First Tuesday, que parten en esa época y eran los primeros eventos con un poco de networking, de pasar tarjeta. Y por esas cosas de repente llegamos a tener la posibilidad de hablar con el gerente de internet del Banco BCI. Una gerencia muy nueva que estaba recién partiendo. Nosotros teníamos 0 experiencia, teníamos como 2 semanas de antigüedad como empresa, pero yo llevaba ya 5 años haciendo página web. O 4 años, no sé. Y nos dan la posibilidad de presentar una propuesta. Yo creo, para decir como si tenemos 3 propuestas, vámonos con Sonda. Porque de hecho la competencia era Sonda. Y nos desvivimos en hacer esa propuesta yo solo, diseñando, no había nadie más en la empresa. Hicimos esa propuesta para BCI en enero y en verdad pusimos todos los huevos en ese canasto porque sinceramente no teníamos cómo pagar el arriendo en febrero, porque dijimos, bueno, ya descubriremos cómo lo hacemos. Y nos equivocamos en el precio que le pusimos a la propuesta, y pensamos que inmediatamente iban a rechazar la propuesta, porque pensamos un precio súper alto, que seguía siendo bajo, pero sin querer le pusimos un 0 más. O sea, terminó siendo, dijimos, aquí nos van a mandar la cresta, terminó siendo, era en UF, entonces era un 0 más y la hueá iba a explotar. Y para nuestra sorpresa, el vecino llama de vuelta y dice, ¿sabe qué? Pasaron la aprobación final, tienen que presentar al directorio. Yo, insisto, venía de la universidad y de repente estaba presentando al directorio del Banco BCI. Presenté nuevamente unas promesas infinitas de que sus ventas y sus créditos y todo se iban a triplicar en 3 meses. Una estupidez que hoy día tú no hacías y por eso tú no tenías idea. Se le prometía y todas las huevas. Y aparte, en esa época yo me vestía mucho de naranjo y tenía un mohicano. Entonces yo creo que esas tonteras un poco nos hicieron destacar, porque estábamos en la licitación, sale un equipo de Sonda, chaqueta y corbata con maletín, todos como hechos en serie, iguales, entrando coordinados, saliendo coordinados. De repente entramos yo y mi socio, yo vestido entero naranjo con un mohicano presentándolo al directorio del BCI. La propuesta estaba muy linda, pero obviamente no terminó siendo construido eso porque era algo que no podía hacer para un banco, pero salió una propuesta muy linda y nos llevamos esa cuenta. Y esa fue una de las grandes suertes que permitió que empezáramos a avanzar, y de repente teníamos que contratar gente y computadores, y a los 3 meses éramos un equipo de 15 personas, y curiosamente yo era el dueño de esta empresa y yo era el más joven de todo este equipo y era el único que todavía vivía con su mamá. ¿Y hasta cuándo se cierra el proceso de ImageMaker? O sea, hay un momento que el cuándo se cierra y el cómo fue ese cierre, que me imagino, no sé, uno hace una empresa, no debe ser para nada fácil cerrar un capítulo. Bueno, fueron muchos años muy obsesivos. Insisto, como yo todavía vivía con mis viejos, ese se empezó a convertir un poco como en mi departamento de soltero. Yo llegaba ahí, o sea, durante el día trabajaba para los clientes y en la noche empezaba a trabajar para mis amigos artistas y hacía cosas, hice muchas carátulas para muchos discos. Entonces, era una oficina que yo pasaba muchas horas y vivía, y habían, no sé, pues, sábados que me despertaba a las 2 de la tarde y me iba a la oficina, y de ahí me iba a carretear y me iba a acostar, y después el domingo a las 2 de la tarde, después del almuerzo familiar, me iba de nuevo a la oficina. Entonces fue un lugar muy muy intenso para mí. Yo pasé veranos completos ahí, mientras a mis amigos a la misma edad decían, oye Leo, vámonos todos estamos haciendo, queremos ir a mochilear a Chiloé. Y decía, puta, suerte, yo tengo clientes y tengo cosas que entregar. Y no creían tampoco que ganaba millones. Mucha gente tenía la percepción, como yo trabajaba y mi amigo estaba en la universidad, de que yo era millonario. No, yo tenía un sueldo y por eso podía comprarme cosas, podía comprarme
comprarme un computador, pero yo me pagaba el sueldo más bajo de todo mi equipo, porque yo quería que la empresa creciera. Que es a ningún emprendedor se lo recomiendo, una forma artificial de hacer una empresa exitosa, sacrificarse uno. Tenéis que hacer que todos estén viviendo bien para que la empresa funcione. Ahora, hay más de una situación en que he tenido que volver a sacrificarme y los emprendedores tenemos que hacer eso. Y muchos clientes, Copec, Farmacias Ahumadas, Entel, no tengo idea, Banco Santander, trabajamos con muchos proyectos distintos, muchas marcas distintas. Fue una época alucinante, lo pasé muy bien, pero fue muy intenso. Insisto, no tuve ninguna de esas vacaciones de 3 meses que tenían mis compañeros y de repente, como el año 2004, la empresa ya había crecido un montón, eran 50 personas, cada vez habían entrado más socios, habían entrado unos inversionistas, tenían más socios y un directorio que buscaba hacer la empresa cada vez más eficiente. Sentía yo que tenía menos libertad para jugar y hacer tonteras. Hacíamos maratones de Unreal Tournament, todos los viernes la empresa se ponía con pizzas, hacíamos paseos, íbamos todos a jugar paintball, puras tonteras así, y de repente el director empezaba a cuestionar todas estas cosas que no apuntaban a la utilidad de la empresa. Entonces ya no era el lugar entretenido, ya no era mi matchmaker. Y también yo empecé a cuestionar, decir, chuta, ¿sabes que en verdad un día, hace 5 años, decidí renunciar a la universidad para dedicarme a esto y nunca miré atrás, nunca volví a pensar? Tenía 23 años en ese momento y ahí empecé a pensar en que estaba bien desgastado, bien agotado y no sabía si lo estaba haciendo porque me gustaba. La mayoría de mis amigos se habían metido a la música, amigos que habían estudiado cine se habían metido a la música, amigos que habían estudiado publicidad se habían metido a la música. Entonces me empecé a pensar, chuta, me quiero meter a la música. Amigos que después se convirtieron en Pedro Piedra, en Vicente Sanfuentes, en CHC, y finalmente en una reunión de directorio así bien agotado, anuncio, oye, entre paréntesis, vendo, me voy. Y me fui a ir a la playa sin saber mucho qué hacer y muchas veces pensé si era el momento, si lo debería haber hecho, si fue lo correcto, pero la verdad en ese momento era lo que tenía que hacer. Y el resultado fue que a los 24 años tenía una cantidad de plata que me permitía poder soñar con hacer algo distinto. Y creo que fue una decisión muy buena por ese sentido. Le tengo un cariño enorme a Matchmaker. Y las coincidencias curiosas de la vida, la oficina actual de BetaZ, una oficina nueva, maravillosa, que nos cambiamos hace un par de años, llego la primera vez, primer día, en la oficina nueva de BetaZ, abro el computador, me voy a conectar al Wi-Fi y sale eMatchmaker. Y no podía creer, bajo el conserje, le dijo, oye, ¿sabes qué me aparece un eMatchmaker? ¿Hay un eMatchmaker en este edificio? Sí, está en el piso 6. Y nosotros estábamos en el 5. Y voy al 6º piso, y ahí estaba, piso completo, eMatchmaker Studios, con 100 personas, y es muy emocionante a mí tener la primera empresa que creé en un piso arriba de la empresa actual. Entonces le tengo un cariño enorme a mis socios y toda la experiencia. Pero fue una etapa cerrada y había que pasar otra cosa. Había que pasar, yo creo, seguir a otro lado. Ya, y ahora... Interrúmpeme si me largo demasiado, porque sí, yo estoy pasando demasiado bien, espero que ustedes también. Sí, está bien. Ya, y ahora para saltar al paso de lo que al final hoy día Leo Prieto se conoce más, que al final es BetaZ o Firewire. Firewire y BetaZ nacen como resultado de, yo creo, de ese lapso al final, que dice, ok, perfecto, cierro mi empresa, me voy a la playa, sí que también te fuiste a Nueva York, y ahí empezás a pensar y te das cuenta que en verdad lo que más te gusta es Internet. Sí, claro, es bueno que me cuentes un poco del por qué, y tú dijiste, ¿sabes que sí? Es Internet y voy a hacer algo que nadie está haciendo antes, porque si uno lo ve hoy día y dice, bueno, es un blog. En ese momento habían blogs, pero más que nada personales, pero nadie había hecho un blog que en verdad uno pudiese conocer en español las noticias de tecnología. Yo, hasta esa época, era Leo el diseñador. A mí me invitaban, fue también nuevamente muy emocionante que al año siguiente que congelé en mi universidad, me invitaron, porque a esa altura ya habíamos sacado el Banco BCI y estábamos trabajando con Copec, me invitaron a mi universidad a dar una charla de diseño, un año después de que había congelado la misma carrera en la cual había estudiado un año. Y lo que yo hacía era diseño, y siempre Internet. Entonces, acá empecé a hacer un diseño muy distinto, más carátulas de disco para mis amigos, pero pretendo estar en la playa me puse a hacer música. Hice un disco de música electrónica que lo pasé muy bien haciéndolo, pero les recomiendo que no lo busquen y que no lo escuchen. Hay solo una canción buena, que te juro que, no sé cómo, pero quedó muy buena esa canción. Y
dura 1 minuto 40 segundos. Yo creo que quizás no es tan difícil hacer una canción que no la caguís en 100 segundos. Y me fui después a Nueva York, me fui a vivir a Nueva York, tratando siempre de hacer cosas distintas, un poco alejado de Internet. Y eventualmente terminaba cayendo de vuelta a Internet. Lo que más me pegaba, lo que más me fascinaba, lo que más me enamoraba de Internet. Y cuando me fui a ir a la playa, era muy solitario porque no me fui a una gran ciudad. No me fui a vivir a la playa, no tengo idea, en Viña o en Reñaca, sino que me fui a Zapallar, que siempre había encontrado alucinante ese lugar. Pero yo no tenía casa ahí, mis familiares tampoco, y me arrendé fuera de temporada un departamento frente a la playa, en la que puede ser una de las playas más lindas de Chile, y me salía más barato que arrendar un departamento en Santiago. Entonces, más encima, era la mejor idea posible. No había internet, me tenía que enchufar por teléfono, apenas. Entonces, realmente estaba... No es que yo busqué alejarme de internet, sino que realmente no había forma de guardarme internet. Y empecé este pequeño blog para mantener un poco actualizado. Tenía mi portafolio de los diseños que yo hacía y tenía un pequeño rinconcito de algo que habían empezado a hacer los diseñadores en esa época, que todas las páginas de los diseñadores tenían un rincón donde tenían sus noticias. Acabo de terminar el logo de, no tengo idea, Coca-Cola, estoy inventando cualquier tontera. Entonces yo copié eso y empecé en una pequeña cajita, que no era un blog, eran pequeñas, no tengo idea, eran tweets. Te juro que eran 140 caracteres de estoy trabajando en el nuevo disco de SHC. Feliz cumpleaños no sé quién. Era cualquier tontera para un poco mantener actualizado en qué estaba. Y así recibía uno que otro cliente que me mantenía entretenido, aparte de las cosas que yo estaba experimentando. Y cuando fui a Nueva York, empecé a seguir cada vez más actualizando eso. Y de repente vuelvo a Chile y mi blog ahora estaba empezando a recibir más tráfico en la parte de las noticias que lo de mis diseños. Y el año, bueno, esto es el 2004 cuando empiezo a publicar, creo que el 2005 de inventar, se convirtió en el blog más leído de Chile, porque no habían blogs, o sea, no era un gran logro. Y ahí dije, chuta. Haciendo todavía blog personal, o sea, Blog haciendo personal. blog personal. Yo hablaba de, oye, fui a ver no sé qué película y me encantó. Oye, cáchense este comercial de Sony que está fantástico. Era cualquier tontera. Me fui de vacaciones con mi polola a Brasil. Estos son mis consejos para quien vaya a Brasil. Era cualquier tontera ahí. Tengo toda la evolución de cómo fue sucediendo y es muy chistoso que al principio mis diseños, mi portfolio era lo más importante y era una caja minúscula de esto. Y a medida que van avanzando los diseños, esta caja empieza a crecer y los diseños se empiezan a achicar. Hasta que la última versión, hasta que ya como un poco asumo lo que estaba pasando, mis diseños estaban escondidos y era como un puro botón que decía haga clic acá para ver mis diseños y todo lo demás era el blog. Y hablaba mucho de tecnología porque era lo que me apasionaba. Entonces mucha gente se empezaba a meter y me empezaba a molestar porque había mucha información personal, mucha viaje con mi polola, mucha gente opinando mi vida personal y ahí como que me empezó un poco a friquear. Y aparte que había hecho un par de cosas antes. Con la primera cámara digital que me compré el año 2000 o el 2001, empecé un Flickr antes de Flickr. No quiero decir que era un Flickr, era muy básico, era a mano, pero no había Flickr, entonces tenía que yo hacer a mano. Todos los domingos me sentaba, editaba las fotos a mano y construía esta página. Entonces ya había como una especie de fotolog de lo que yo hacía. Después me compré una cámara de video, la primera cámara mini DV, también cuando me fui a Nueva York y empecé a grabar videos de Nueva York. Unos videos que lo pasaba muy bien haciéndolo y editándolo, y no había YouTube, entonces tenía que construir toda esta plataforma para subir a mano estos videos a YouTube. Entonces de repente estaba como muy expuesto, la gente llegaba a leer sobre unos nuevos, el iPod, me acuerdo la primera vez que publiqué sobre el iPod, llegó mucho tráfico a mi página personal y la gente terminaba viendo a dónde vivo de vacaciones, no tengo idea, fotos del cumpleaños de mi mamá, cualquier tontera. Entonces como que estaban llegando por un tema que era muy masivo, algo muy personal. Entonces por un lado decidí que tenía que sacar esas noticias de ahí, pero también empujado por otra razón. Yo les conté de la revista Siglo XXI antes, me dio mucha pena cuando desapareció esa publicación, porque era la única publicación que en Chile abordaba el tema de la tecnología en serio. Y después de que desapareció esa revista ya no habían más. Los diarios le dedicaban una pequeña columna a la tecnología, las noticias en la televisión, cuando hablaban de tecnología era, y los dejamos con este video de este robot chistoso que escala paredes. Y eso es la tecnología. Y me estáis hueveando. Estábamos en la época más fascinante de innovación, la cantidad de cosas que estaban pasando y nadie la abordaba seriamente. Y habían muchos blogs en inglés. En esa época había aparecido un año antes Gizmodo. Y muy inspirado por Gizmodo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer un blog de tecnología en español. Y
empecé a escribir Firewire sin ninguna ambición, todavía un poco experimentando qué debía hacer y empezó a despegar. Y hablando, tomo la última la palabra sobre el despegue o el cómo escala Firewire. ¿Cuán inesperado es el escalamiento que tuvo Firewire a nivel internacional? O sea, ¿en qué momento ya está bien, perfecto? Leo tiene el blog personal que es más leído de Chile, después empieza a hacer este blog que al final que pasa a ser Firewire, pero hay un momento que me imagino que te empieza a dar cuenta que el tema se está hablando fuera de Chile. ¿Cuáles son como esos hitos y que tú dices, bueno, aquí listo, somos internacional, que es lo que hoy día hace que sea el blog más leído en habla hispana, que también es un tema, o sea, es el blog más leído en habla hispana, más allá que sea tecnología o no. Hoy día sí, claro. O sea, hoy día el número en habla hispana, o sea, de cualquier tema. Exactamente. ¿Cuántos son? ¿Más de 8 millones de usuarios? No, tenemos 10 millones de personas en toda la red. En toda la red. Y solo Firewire tiene 2 millones de personas. Perfecto. Ya. Entonces, ¿en qué momento se dan cuenta de que están escalando? ¿Cómo es hoy día ese tema internacional? ¿Cómo se maneja? Básicamente eso, y después tomar un poco después la inversión y cómo creció al final, la inversión de Copesa, etcétera. Para hacerla bien corta, yo empecé a darme cuenta de esto del tráfico internacional con mi blog personal al principio. ¿Se acuerdan de los que tuvieron blogs en esa época, Blogalaxia? Que era como un botoncito que tú ponías ahí, que era un servicio peruano, que según la cantidad de hits que recibía ese loguito de Blogalaxia, te ponía qué número era. Y de repente yo era número 1 en Blogalaxia de Chile. Entonces hago clic ahí y me meto a ver, y te empecé a dar cuenta también que empezaba a llegar gente en muchos lados. Entonces era naturalmente internacional. Y empezaba ahí historias, coincidencias maravillosas de la vida. En esa época empecé a intercambiar links y menciones con Mariano Martino, que era un bloguero muy importante en Argentina, con Manu Contreras en España. Entonces ya había como una blogósfera en español en que, porque éramos pocos inicialmente, entonces nos compartíamos links y enlaces y había mucho tráfico cruzado de un lado para otro. Y me dan ganas de arrancarme por una cantidad de anécdotas increíbles. Solamente para hacerla corta, Manu Contreras, que hace 10 años nos conocimos por los vlogs, hoy día, años después, el año pasado, empezó a trabajar en Betaceta y hoy día él es el director de Firewire. Entonces, y él está en España. Y son vueltas muy chistosas de la vida, que en esa época hablamos de diseño y hoy día estamos trabajando juntos en Betaceta. La internacionalización, para hacerla corta y rápida, pasó muy rápido. Al principio empecé a escribir yo solo en Firewire, publicaba 6 noticias al día. Si ustedes ven las primeras noticias de Firewire, eran tweets. O sea, bloguear en esa época era súper corto. Y a la semana me ofrece, o a las 2 semanas, me ofrece un bloguero de Costa Rica, que se llama Josué Salazar, si puede escribir. Y dije, obvio, ayúdame. Y de ahí se me ocurrió invitar a más gente. Invité a mi primo Tomás Pollack, y a Cerocen, y a Triki, que Triki es uno de los fundadores que es David Basulto, uno de los fundadores de Arc Daily. Y lo empecé a invitar a todos a escribir porque eran mis amigos del mundo del IRC y del mundo de los BBS. Te juro que puse a pensar, ¿quién conozco con Putin? Y era como muchos nombres, algunos de hace 5 años, hace 6 años que no hablaba. Y contacté a Triki, oye, quería escribir, ya, feliz. Y todos empezamos a bloguear juntos en Firewire. Pero lo interesante es que la primera persona, el primer colaborador de Firewire era internacional, era de Costa Rica. Entonces, partió naturalmente internacional. Y aparte que a mí siempre me preocupé de que fuera .com, de que no fuera, no tengo idea, chiletech.cl, ¿cachai? No había una razón de hacerlo. Yo con leoprieto.com ya me di cuenta que era regional, aparte que yo tenía amigos, por eso era leoprieto.com, tenía amigos en muchos países, entonces hablaban inglés y hablaban español, entonces Firewire para mí naturalmente iba a ser internacional, pero yo lo estaba apuntando a Chile, yo hablaba de Chile, nunca pensé que iba a recibir ese impacto internacional. Y de repente empezó a agarrar vuelo, empezó a salir menciones en revistas impresas, la locura de los vlogs van a cambiar el mundo, te recomendamos 5 vlogs, Firewire. Y empezaba como a agarrar vuelo Firewire, porque era uno de los pocos vlogs profesionales en español que había en esa época. Todos los demás eran vlogs personales. Y así empieza a agarrar vuelo. Y para ir cerrando, me gustaría que hablemos un poco del tema de del ser emprendedor, ¿ya? Y al final liderar un proyecto como emprendedor y también manejar todo lo que tiene que ver, o sea, que es manejar un proyecto en sí, un grupo de personas, el tema de la inversión, que también creo que es interesante, o sea, la inversión que recibe de Copesa no es tan común hoy día, y me imagino que en ese momento, bueno, tampoco, conseguir inversionistas en Chile, para una startup, si es que lo decimos así. Entonces a mí me gustaría que tocara un poco más ese proceso tuyo como emprendedor,
¿ya? Y el como liderar, sentarse en una mesa a negociar un buen porcentaje por la cantidad de plata que fue, que hoy día creo que hay muchos que lo están tratando de hacer. Un poco tu experiencia en eso, más como... ¿Por cuál parte parto? ¿La inversión? ¿La de liderar? ¿Inversión? La inversión ¿Liderar? Y ahí redondeamos con el tema. Ya. Para empezar, la inversión, que es un tema que yo también obsesioné mucho con eso. Yo he recibido inversionistas en mis distintas empresas, de distintas escalas y de distintas formas, y siempre terminé aprendiendo algo. Una de las primeras aprendizajes que quiero compartir con todos es que no necesitáis plata para empezar un proyecto. Yo creo que muchos emprendedores saben esa historia. O sea, tú podés partir y hay que empezar. Y puedes partir muy sencillo y muy básico en tu garage, en tu tiempo libre, ¿cierto? Y no necesitáis una inversión para empezar. No salgáis a buscar inversión con un PowerPoint. Es decir, tengo una idea y dame plata para poder hacer la idea. No, empieza a ejecutar la idea, ten un producto mínimo viable, ten un prototipo, ten algo por lo menos construido o avanzado, porque más encima te va a dar una posición de negociación mucho mejor. Dejando eso de lado, cuando uno busca en internet experiencias de inversión y consejos de inversión, el lugar donde está más desarrollado la inversión es para emprendimiento, inversión en capital de riesgo específicamente para emprendimientos en el mundo digital, más específicamente, te encontré con Estados Unidos. Y Estados Unidos es una bestia muy distinta a Chile, no podéis tratar de extrapolar lo que pasa allá con lo que pasa acá. Todas las veces que yo salía a buscar inversión con inversionistas locales, todos querían la propiedad mayoritaria, todos. No hubo ninguno que estuviera dispuesto a partir con un 49%, ni siquiera, 60%, 90%. La raja, me encanta tu idea, oye, tenís, no tengo idea, 1 millón de pages, el después, dame el 90% e invierto en ti. Me estáis hueveando, o sea, yo armé toda esta huevada, y si tú querés que tu inversión valga la pena, tú tenés que querer que yo me dedique a esto y me saque la cresta para que funcione. Ahora, si tú eres dueño del 90%, la raja, sácate la cresta tú. ¿Dónde está el incentivo para mí? Sácame la cresta en levantar un proyecto que es tu proyecto. Al final, lo único que estoy haciendo es enriquecerte a ti. Y lo que yo quiero en verdad no es enriquecerme, no puede ser eso. Lo que yo quiero es que este proyecto, construir este proyecto y lograr una meta, alcanzar algún sueño. Por lo menos yo creo que así tiene que ser. Porque la meta de plata es muy impalpable. Y si la meta es plata, siempre querés más plata y más plata y más plata, y cuando paráis. Al final tenéis que tener una meta del proyecto, de qué querías hacer con eso. Y a eso le podéis poner una meta de plata asociada. Decir, ya, para poder hacer eso necesito esto. Entonces, primera recomendación, no busquen plata. Para empezar. Busquen plata cuando tengan una posición un poquito mejor de negociación. Sí busquen socios, que es muy diferente. Muchas veces para hacer tu proyecto, sí, que necesito plata para poder contratar a un huevón, o necesito plata para poder arrendar un local comercial, no tengo idea. Bueno, ve si te puedes asociar con el dueño del local comercial. Dale un 10% del negocio a cambio que tú lo explotas y a cambio del arriendo del local comercial, no tengo idea, ¿me entendí? O sea, busca, arma, hay tantas figuras. Una cosa que yo más he aprendido, y lo que más me hubiera gustado quizás haber ido a alguna escuela de negocios para aprender, es la cantidad de modelos de inversión, de financiación, de monetización y rentabilización que podéis tener. Y una de las cosas más fantásticas que yo admiro de un buen gerente general es precisamente eso. Que no es, oye, levantemos plata a cambio de tal porcentaje y con esa plata hagamos un plan de inversión y ejecutamos un plan de inversión. No, hay una cantidad de modelos muy sofisticados y de que te vayan entregando la plata a cambio de porcentajes o bonos convertibles o quien sea, o lo que sea. Entonces, antes de buscar plata, búscate un socio. Muchas veces para hacer lo que tú querías hacer, necesitas una persona que te pueda ayudar para hacerlo, no necesariamente lucas para hacerlo. Finalmente, cuando realmente necesitas levantar capital, cuando realmente necesitas plata, date cuenta de que no eres tú el que está necesitando y urgido y de rodillas rogando porque esa persona te haga el favor de darte plata. Si esa persona va a invertir en ti es porque le conviene, es porque hay un negocio para esa persona. Nuevamente el problema que tenemos acá, como no hay un ecosistema de inversión en capital de riesgo desarrollado, todos te tratan como ya, bueno, ya te voy a hacer el favor, ahí tenés 100 lucas. ¿Cachai? Entonces tú debes de actuar y decir, me dio 100 lucas, ¿qué querés? 90% ahí está, uy, cuéntate con 100 lucas. Y al final te das cuenta con la estupidez que hice. Y la cantidad de historias de emprendedores, especialmente en los locos años 2000, que fueron, levantaron una barbaridad de plata,
no tienen control de la empresa. Todos perdieron plata los inversionistas y me ha tocado a mí. Cada vez que voy a buscar plata me dicen, bueno, ¿sabes que en verdad yo el año 2000 invertí 25 millones de dólares en una empresa que no tenía buenos negocios? Pero te pasaste de idiota, weón. ¿Cómo hiciste eso? Yo acá no te vengo a ofrecer lo mismo que se ofrecía el año 2000. Acá yo tengo un modelo de negocio, gano plata y soy rentable. No, es que me quemé el año 2000. Entonces ya quedó una muy mala... Por eso te ha ido cambiando, pero el año 2008, creo, cuando empezaba a ver los primeros inversionistas ya para Betaceta, me pasaba mucho eso. Por eso te ha ido cambiando a poco. Agárrame, dime por dónde me voy, porque tengo tantas anécdotas por las que... Yo creo que ahí queda bien cerrado el tema de la inversión, y se entiende al final, que era lo que está pasando hoy día. Yo creo que el punto que les quiero dejar es, sepan negociar y sepan elegir al inversionista, y no solamente preséntenle ustedes al inversionista, exígenle que el inversionista les presente a ustedes. ¿Ya? Y lamentablemente muchas veces no tenemos tantos contactos o no tenemos tantos inversionistas, entonces no nos podemos regodear, pero está empezando a cambiar. Cada vez hay más grupos de inversión y tratan de buscar un grupo de inversión o un fondo de inversión que invierta en el tipo de proyecto que ustedes están tratando de desarrollar, que cada vez es un poco más común. Y hay cada vez más grupos internacionales entrando a Chile a invertir también, que está empezando a avanzar lento, pero sucede. Y para cerrar la parte del emprendedor, creo que es importante saber el manejo de las personas. Al final es fundamental, y creo que me gustaría, si es que toca la diferencia entre los socios y fundadores, porque creo que uno puede tener varios socios, pero quizás no todos son cofundadores o fundadores. Y también, entonces... No sé, ¿a ti te pasó eso en algún momento? ¿Tú tuviste un socio? ¿Tuvieron más de un socio? ¿Cómo lo manejaron eso? ¿Con Betaceta o con ImageMaker o con cuál? No, ¿Con Artback? perdón, con Betaceta. Con Betaceta. Con Betaceta, para tener una idea, hoy día en Betaceta somos como 10 socios. Ya. O sea, hay muchos socios y uno generalmente no sabe esto de las empresas privadas, gringas que no se han abierto en bolsa, pero son situaciones muy similares, hay muchísimos socios. Insisto, hay tantos otros modelos también. Hay modelos, por ejemplo, no sé, pues Mark Zuckerberg no tiene la mayoría de las acciones de propiedad de Facebook, pero tiene la mayoría de las acciones con voto en Facebook. Entonces hay tantos modelos en que tú puedes mantener el control también de tu empresa de alguna forma. Entonces, también ser fundador, cofundador o socio es una declaración. Yo tengo amigos que los dos fundaron la empresa juntos y firman fundador. Y después tú veis, no sé, Steve Jobs con Steve Wozniak, que siempre se refieren o se refería a Steve Jobs a sí mismo como cofundador. Entonces, siendo que él lo armó. Entonces, ¿qué significa fundador? ¿Qué significa cofundador? Cada uno use lo que Entonces, podemos decir que lo importante es tener como esta red, por así decirlo, quizás de socios, pero entender que no todos los socios necesariamente, obviamente, tienen que ser fundadores. Sí, exactamente. Y también podéis reconocerlo de alguna forma. Yo he tenido socios que después de un tiempo inicialmente no era cofundador y en un momento fui y le dije, ¿sabes que en verdad es una tontera? Tú eres totalmente cofundador, has estado acá desde el principio, has estado con nosotros, eres parte, bueno, por favor empieza a firmar como cofundador. Perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, yo creo que de tiempo estamos, entonces me gustaría un poco más abrir preguntas del público. Voy a pasar este micrófono y yo se los paso. Hola. Oye, 1.000.000 de gracias por esta presentación. Me sentí muy personificado en ti, porque cuando yo era chico también armando páginas web y haciendo muchas cosas, y ahora, por ejemplo, ahora estamos con una plataforma para emprendedores, ya con herramientas web donde pueden trabajar y generar comunidad y conocerse entre otros emprendedores. Entonces, una de las preguntas era, cuando eras chico, estabas partiendo con este tema, porque una de las cosas que yo dejé de hacer, alguno de que podría haber sido un gran emprendimiento, fue el tema del fracaso. ¿Cómo gestionaste tú algunos de los fracasos que tuviste cuando más chico? Y no solamente cuando más chico, sigo teniendo fracasos. Y podríamos dedicar un Startup Grind solamente a los fracasos. Y creo que nos faltaría tiempo. Al final, yo creo que es una frase que ha salido en privado, conversando con mi mujer e incluso conversando con algunos socios. Cuando hemos tenido problemas, siempre he terminado tirando esta frase. ¿Sabes qué? Yo me considero un sobreviviente. ¿Ya? Yo me saco la cresta, soy obsesivo y me golpeo con la misma piedra hasta que se rompe la piedra, me rompo yo, pero algo tiene que pasar. O por lo menos me doy cuenta que tengo que cambiar el rumbo 3 grados y empezar a golpear por acá y ahí resulta un poco mejor. Tampoco tiene que ser tan testarudo, pero
Cuando realmente creís en algo y tú ves que puede funcionar, te podís superar los fracasos. Hay fracasos de todo tipo, hay fracasos económicos, hay fracasos emocionales, hay fracasos tecnológicos, y al final, un gran ejemplo, mi hijo tiene 1 año, cumplió justo 1 año ayer, y acaba de aprender a caminar. Y hace 2 semanas, cuando aprendió a caminar, veo la primera vez que se suelta de la mesa y empieza a caminar y se saca la cresta y se cae, ¿cierto? Y se pega en la nariz. Y se pone a llorar. Y después sigue gateando. Sí, claro, el buen podría haber dicho, ¿sabes qué? Gatear es mucho más seguro, mucho más fácil, ¿para qué aprendo a caminar? Pero va gateando hasta el borde, se vuelve a levantar y una vez más trata de caminar. Y el hecho de que estemos todos nosotros hoy día caminando y no gateando, demuestra que el ser humano por naturaleza supera los fracasos. Estamos hechos para sobrellevarlo. El problema es que a medida que vamos envejeciendo, nos ponemos más cautos, por distintas razones. Yo hoy día soy padre de 2 hijos, obviamente no tomo tantos riesgos como cuando era más chico, porque sé que me tengo que preocupar de un montón de gente, no solamente de mi vida personal. Entonces, los emprendedores, yo creo que tenemos ese pequeño switch que nos hace seguir tomando riesgos. Qué tan controlados es lo que cada uno deberá decidir, pero fracasos hay todo el rato, y de hecho los fracasos son la demostración de que estáis haciendo algo distinto, porque si estáis haciendo algo que nadie ha hecho antes, estáis innovando, y si estáis innovando, vaya a fracasar. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta por allá? Sí, ya, gracias. Mi pregunta perdón, va enfocado como en el periodo que empezaste Firewire, el blog, ¿cómo empezó el tema del financiamiento? ¿Cómo empezaste a echar a andar la máquina cuando era algo todavía muy verde, cuando a lo mejor no se sabía cuál era el destino? O sea, que no teníais tantos seguidores o tanta gente. ¿Cómo lograste armar la máquina y conseguir o financiarlo, básicamente? Todo lo hacía yo. Era un one-man show. O sea, en 48 horas diseñé el blog, monté el blog, había tenido suficiente experiencia creando distintas versiones de mi blog personal, entonces fui y creé este blog, aparte, insisto, que llevaba muchos años. Hasta el día de hoy tú te metí a la página del BCI y hay botones dentro del banco en línea del BCI que los hice yo en Photoshop hasta el día de hoy. Escondido por ahí, pero yo todavía los pillo. Y en todos mis proyectos yo nunca he tomado una experiencia muy... De hecho, hoy día estuve programando el CSS de la interfaz para la nueva versión de Fairplay, del sitio de fútbol. Y a mí me gusta, no me gusta nunca estar muy alejado. Tenéis que... Obviamente no te podéis quedar amarrado ahí porque dejáis de lado otras cosas que tenéis que estar atentos. Entonces, cuando partí Firewire... Yo hice todo, yo configuré el servidor, monté en esa época Moodle Type, diseñé el sitio, y inicialmente publicaba yo solo también. Y con las otras pegas que hacía, un poco con este ahorro que me había hecho la venta de Matchmaker, podía financiar. Eran, no sé, $50 de servidor al mes, y cuando ya el servidor tenía mucho tráfico. Y creo que al primer año le puse AdSense desde el principio, porque yo consideraba... antes de la tontera, que AdSense hacía que el sitio se viera profesional, porque tenía publicidad. Entonces era un proyecto comercial. No ganábamos un peso, creo que el primer mes entró $1 por AdSense, pero tenía como publicidad, se parecía a un sitio de verdad. Y creo que nos duramos 8 meses en hacer los primeros $100. Esos $100 de Google, que es la primera plata que generó Firewire, lo enmarqué. Pero el segundo cheque de $100, que se demoró como 4 meses después, lo dividí entre toda la gente que había escrito en Firewire. Entonces, de alguna forma, remuneré históricamente. Y después, cada plata que iba entrando, o sea, creo que el último cheque que le llegó a Firewire antes de armar Betaceta, probablemente tal, fue de $2.000. Saqué la plata para pagar todos los costos del servidor y todo lo demás, 100%, o sea, no habían utilidades, se repartía entre todas las personas que habían participado en el sitio. Si habían publicado 1.000 posts en el mes y tú publicaste 500, te lleváis la mitad de toda la plata. Pero al principio, el primer año, funcionó sin plata. Y como era tan hippie y había invitado a mis amigos a escribir, podía pasar una semana en que no había un post nuevo en Firewire. Pero lentamente empezó a funcionar. Y hoy día estoy obsesionado con la robótica, porque pasa eso también, igual que antes tan dedicado a la web y voy y trato de hacer música, hoy día de tanto estar programando código en una pantalla, paso mucho tiempo en un pequeño taller que me hice en la casa haciendo unos pequeños robots, que lo paso muy bien haciéndolo. Y creo que voy a llegar bastante lejos haciendo robots sin necesitar un peso de inversión. Y cuando tenga algún prototipo más o menos de lo que quiero hacer, ahí veré si levanto plata, si postulo un fondo.
Otra cosa súper buena, que también se la recomiendo a todos, es da lo mismo cuántos años tengáis, cuánta experiencia tengáis, tu currículum, ¿cierto? Lleno de sellos y estampillas, ¿cierto? Y banderines y lo que sea. Participen en los concursos de emprendimiento, porque son muy buenos lugares. Puede que ganéis y te ganáis 10 lucas, puede que te ganéis y te ganéis un reconocimiento para que le pongáis el PowerPoint a los inversionistas. Este proyecto se ganó un reconocimiento al mejor emprendimiento en Cataluña, no tengo idea. Pero te ayuda, uno, a ti a ensayar, a hacer el pitch, a hablar en público del proyecto, a explicarlo, que la gente entienda, para prepararte para el inversionista, y también para moverte en el ecosistema de emprendedores y que el proyecto sea conocido más allá de lo que se puede ver y usar, sino que realmente son incluso buenas estrategias de marketing. Y de hecho, el primer inversionista ángel que obtuvimos fue en una competencia de inversión en el Hotel Ritz, súper sofisticado, todo muy fantástico. Después de un mes de entrenamiento y de distintas etapas, llegamos y éramos uno de los 3 finalistas, presentamos en el Ritz, nadie se nos acercó. Pero a través de un gallo que estaba ahí, le comentó a otro gallo, y un mes después un tipo me manda un mail y me dice, oye, alguien me comentó que te escuchó ahí, y así logramos el primer inversionista ángel que nos dio $50,000 hace muchos años. Pero todo lo que podáis hacer para hacer que tu mensaje salga ayuda a que el proyecto crezca. Joven Néstor. ¿Cómo estáis? Bueno, nos conocemos un montón de años, así que la historia más o menos la conozco. Te quería preguntar, o tu opinión, más que nada, de qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que está pasando hoy en términos de ecosistema de emprendimiento en Chile. Bueno, Néstor Carrasco de startupdaily.com, para que todos se metan a revisarlo. Lo bueno y lo malo del emprendimiento en Chile. Lo bueno es que hay una psicosis del emprendimiento, y lo malo es que hay una psicosis del emprendimiento. Por un lado está súper bien de que haya tanta, se le está dando tanta tribuna al emprendimiento, ¿ya? Es excelente. Hay muchas más aceleradoras, incubadoras, fondos, hay tantas cosas pasando que me parece fantástico, pero también hay que tener mucho cuidado con toda esa psicosis, porque no sé, yo veo a Corfo y cada vez que escucho un titular, o que escuchaba un titular de Corfo me emocionaba. Y después de un rato tú decís, ya, pero bueno, al final nunca conocías a nadie que termine recibiendo esos beneficios. Tenemos un programa para irte a Silicon Valley. Tenemos un programa donde puedes postular hasta $500 millones. Tenemos un programa, y al final es súper difícil postular en muchos programas. Yo me acuerdo que cuando postulé a un fondo de Corfo, me demoré casi un año en recibir un monto. Y cuando finalmente recibí el monto, el proyecto para el cual necesitaba la plata había cambiado completamente. Pero también, por ejemplo, aparecen cosas como Startup Chile, que cuando salió fue muy criticado por muchas de las otras cosas que habían pasado. Y dijeron, no, sabéis que en verdad otro proyecto más, ¿para qué? Si hay tantos. Y la verdad es que Startup Chile empezó con una visión súper distinta. Empezó a traer emprendedores de afuera, que fue lo que necesitábamos mucho. Que el ecosistema local de emprendimiento se mezclara un poco con el ecosistema internacional. Y empezó, se me olvidó, Caro de Startup Chile, por supuesto. Y tú lo has visto, Caro. Yo lo vi cuando empezáis a salir para afuera. Tú decías, Chile, yo la primera vez que fui a presentar Betaceta a Silicon Valley, con buenos contactos, o sea, no ni siquiera tocando la puerta a desconocidos, sino que con buenos contactos, les prometo que en una reunión estaba en un fondo de inversión muy grande, y me preguntaron, o se preguntaron entre ellos, los dos inversionistas, estoy tratando de pensar, ¿dónde está Chile? Y te juro que me dio una rabia, pero una rabia infinita, y les quería pegar un combo, ¿cómo pueden ser tan brutos? Tenía una reunión, yo investigo ante una reunión, supuse que lo mínimo que iban a hacer era buscar en el mapa dónde está Chile antes de recibir la reunión. No tenía idea dónde está Chile. Hoy día yo voy a dar charlas, estoy en Praga, y doy una charla y digo, Chile, Startup Chile. Y Startup Chile se convirtió en uno de los mejores marcas comerciales de emprendimiento en Chile. Fue fantástico. Posicionó a Chile como un lugar emprendedor. Entonces, insisto, esta psicosis del emprendimiento hace que muchas cosas salgan que no funcionan, pero que de entre todas esas cosas vayan funcionando, como los emprendimientos mismos. Tú tienes que probar y probar y probar cosas, y vayas a fallar y fracasar en muchas, pero de esas van a salir cosas que van resultando. Y quizá, no sé, hay muchas historias que se repiten un montón, lo reconozco. La de Betaceta, o la de ActDaily, o la de Groupon. Pero hay tantas historias que no se conocen de proyectos que están funcionando, que se van a Estados Unidos y que son un éxito, que están recibiendo capital allá, que están basándose en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos o en Silicon Valley, en Japón, en Inglaterra, en todos lados. Y ese hecho de que hay emprendedores chilenos saliendo al mundo, que hay emprendedores internacionales viniendo a Chile, y que no solamente vinieron a Chile, cobraron los no sé cuántos $1,000 y se van, sino que se quedan y terminan armando equipos acá, y terminan armando, no sé, estuve hace un par de semanas con un emprendedor italiano que vino a Startup Chile, y ahora
después de que terminó Startup Chile, dejó acá una de sus sucursales, o sea, está en Italia, en San Francisco y en Chile. Entonces, hay que hacer más de esas cosas, no todas funcionan, y eso es un poco el riesgo y el peligro, pero hay que seguir empujando nomás para que vayan resultando. Y creo que una cosa que más me frustra hasta el día de hoy son el mundo de la inversión. Que es muy difícil competir con gringos que les dan $100 millones para probar la idea, sin modelo de negocio, sin modelo de ingreso, y que de esa forma matan a la competencia en todo el mundo. Es imposible competir con un Twitter, cuando Twitter, hoy día no está en la bolsa, pero cuando Twitter estaba partiendo, a los pocos meses recibe $100 millones. ¿Cómo puedes competir con unos buenos que tienen esa espalda y que no tienen que preocuparse de ganar plata? Y tú tienes que estar llenando de banners y quebrándote la cabeza para tratar de conseguir un cliente. Para poder, obviamente, no digo que Betaceta compita con Twitter, estoy hablando de cualquier tipo que quería crear algo similar en este lado del mundo. Y ese es un poco uno de los desafíos que necesitamos. Verdaderos fondos de inversión. Aunque hago el paréntesis y fréname, interrúmpeme porque hay tantas cosas que decir, pero tampoco soy tan fanático de ese modelo de inversión de Silicon Valley, de echarle plata al problema hasta que alguno resulte. Tiene que haber un modelo de negocio, tiene que